Buenos días, mi nombre es Eudel Pérez. Como se puede evidenciar en mi documento de identidad, vamos a hacer la sustentación de la práctica número 2 del laboratorio de instrumentación. Entonces, el primer punto nos dice que en el software Tinkercad implementemos un puente de Whiston alimentado con 5 voltios para la medición de la fotoresistencia. Equilibre el puente de Whiston cuando la luz tenga su valor máximo y evidencie la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de luz. Entonces tenemos la entrada de 5 voltios, el esquemático. Entonces lo primero que hacemos es verificar cuando en su valor máximo, qué valor de resistencia nos marca esta fotoresistencia. Entonces, hacemos la caracterización. Observamos que en su valor máximo nos da 506 ohmios. Entonces procedemos a hacer los cálculos. Usamos el valor de 506, que es el valor que lleva la resistencia en su máxima intensidad de luz. Dice que un puente equilibrado Whiston se encuentra equilibrado cuando la relación de resistencia está de la siguiente forma. Entonces procedemos a hallar el valor de Rx para equilibrar el puente de Whiston para que en los dos puntos de salida del puente B sub A y B sub B haya 0 voltios cuando la resistencia esté en 506 ohmios, o sea B sub A y B sub E en estos dos puntos. Entonces le damos un valor a R1 y R3, reemplazamos en la fórmula y obtenemos el valor que se ve aquí a continuación. Entonces ya procedemos a hacer la simulación. Ya lo tengo por aquí. Observamos que el puente, cuando llega a su máxima intensidad de luz, obtenemos los 0 voltios. La máxima intensidad de luz. El segundo punto nos dice que en el software Tinkercad amplifiquemos la salida del puente de Whiston del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales. Obtengo una salida de escala de 0 a 5 voltios. Nos basamos en este esquemático y en el software Tinkercad vamos a usar el integrado 741. Entonces para los cálculos tenemos la siguiente fórmula. Le damos un valor a R1, R2 y R3. Entonces hallamos la diferencia de voltaje en el simulador. Para este caso nos dio 3.29 voltios. Es el voltaje que nos marca, el voltaje más alto que nos marca la fotoresistencia. Entonces reemplazamos los valores de la fórmula y despejamos la resistencia de ganancia, la cual nos arrojó el siguiente valor. Procedemos a hacer la simulación. Entonces podemos ver que en el voltaje máximo nos entrega los 5 voltios. Cuando llega a su valor máximo quita en 0 y la salida también es 0. Aquí está en milivoltios, esto sería 0,01 voltios. Estamos en la simulación. Tercer punto nos dice en el software Tinkercad implementa un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Diseñe la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 90 grados. Entonces lo primero que hacemos es verificar a 90 grados cuánto nos entrega el sensor. Entonces a 90 grados podemos apreciar 90 grados nos entrega 1.41 voltios. Entonces realizamos los cálculos a 90 grados, marca voltaje de 1.40 voltios. Usamos la siguiente fórmula, damos un valor a R1, R2 y R3. Reemplazamos los valores, despejamos nuestra resistencia de ganancia y obtenemos el valor. Procedemos a hacer nuestra simulación. Entonces aquí podemos observar que a los 90 grados tenemos nuestros 5 voltios de salida.
el punto número 4 nos dice: en el software Proteus, multisigno similar implementa un filtro activo pasabajo de segundo orden, usando amplificador operacional de propósito general como el LM324 o TL084 con una banda de corte de 500 Hz. Verifique el funcionamiento con el osciloscopio. Para este yo elegí un filtro pasabajo activo de segundo orden, el cual cuenta con el siguiente esquemático. Procedemos a realizar los cálculos. Subiremos un valor para el capacitor 1. La frecuencia de corte nos dicen que es de 500 Hz. Vamos a usar una ganancia de 3 y vamos a trabajar con una aproximación Butterworth. Obtenemos los siguientes valores según esta tabla. La aproximación Butterworth nos da un factor de calidad y nos entrega una constante K. Entonces lo primero que hacemos es hallar el valor de M, dada por la siguiente fórmula. Reemplazamos nuestros valores, obtenemos el valor, luego hallamos el valor de R. Esta R viene siendo el mismo valor que va a tener R1 y R2. R igual a 1 dividido sobre 2 pin por la constante K, frecuencia de corte por M por el capacitor 1. Hacemos los cálculos, obtenemos nuestro valor. Luego hallamos el valor de la resistencia A, 2 por la ganancia por R dividido sobre la ganancia menos 1. Hacemos los cálculos, tenemos el valor. Luego hallamos nuestra resistencia R sub B. Hacemos los cálculos, tenemos el valor. Hallamos el valor del capacitor 2. Hacemos los cálculos y obtenemos nuestro valor. Hacemos la simulación. Entonces aquí tenemos nuestra simulación. Y podemos observar aquí la frecuencia que a los 500 Hz, aquí 500 Hz, podemos observar que a las frecuencias mayores de 500 Hz ya las empieza a atenuar, solamente deja pasar frecuencias menores de 500 Hz. Mayores de 500 ya las empieza a atenuar, como se observa en la gráfica. El punto número 5 nos dice: en el software Proteus multisigno similar implementa un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620. Garantiza un voltaje de 5 voltios a 70 grados centígrados. Entonces, según el datasheet del LM35 nos dice que cambia de milivoltios por grado centígrado. Entonces a 70 grados vamos a obtener 0.7. Hacemos ya con este valor, hallamos nuestra ganancia. Usamos la fórmula de AD620 para calcular nuestra RG. Sustituimos los valores y despejamos nuestra RG. Obtenemos el siguiente valor y comprobamos con la simulación. Entonces aquí podemos observar a los 70, con los 70 grados, el 0.70 que hallamos teóricamente, y nos entrega a la salida 5 voltios. Y se aprecia mejor, 5 voltios a la salida con nuestros 70 grados. Luego nos dice, este mismo punto, el punto A, nos dice: conecte la salida de la etapa de amplificación a la entrada del filtro del paso 4. Conecte a la entrada no inversora del amplificador de instrumentación, la que estaba a tierra, al generador de señal y configure una señal cuadrada de 400 Hz con la mayor amplitud posible. Entonces tenemos la simulación. Como nos dice el enunciado, la salida, esta salida la conectamos a nuestro filtro pasabajo. Hacemos la simulación, un poquito de zoom para que se aprecie las conexiones. Tenemos nuestro generador de señal,
Iniciamos aquí, obtenemos la respuesta. Aquí nos está dando los 5 voltios, la salida acá 5 voltios también, los 400 Hz que nos están diciendo. Estas dos señales, la A y la B, vendrían siendo la A y la C vendrían siendo esta misma, que esta es la salida del amplificador, que es la misma que entra acá al filtro pasabajo. Y la B, que es la salida del filtro pasabajo, vemos cómo sale ya de una señal cuadrada, la convierte en una señal ya casi tipo senoidal. Entonces ya con esto comprobamos de que nuestros cálculos están correctos. Gracias por su atención.